¿Ha hecho usted un cuadriculado? O pueda que se pregunte qué es un cuadriculado. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mario Ernesto. Yo soy un tapicero activo y les comparto trabajos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así que si usted aún no se ha suscrito, yo le invito a que lo haga y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo. Le hice una pregunta si había hecho usted o si sabía que era un cuadriculado. Bueno, un cuadriculado es un cuadro que lleva muchos recuadros pequeñitos y pueden ser de diferentes colores. En muchas ocasiones venden ya el material así, pero ¿qué hay si el cliente pide un color en específico? Que no lo venden, un vinil, en cuero, en tela. A nosotros nos toca que hacerlo. Para los que llevamos años trabajando en esto es algo que se requiere un poquito de paciencia, pero no está tan difícil. Si usted está iniciándose en lo que es tapicería, pueda que coser todos esos cuadros se le haga bien complicado. Pero déjeme decirle, lo único que se requiere es un poquito de práctica y paciencia, es lo único. Para coser esto, yo les aconsejo que si ustedes van a hacer algo similar a esto, muchos cuadritos de material de diferente color cosidos, es aconsejable que le pongan espuma de 1/4 o espuma de 1/8 de pulgada de grueso. ¿Por qué? Porque lleva mucha costura y si el cliente se sienta, eso puede romper o se puede desgastar luego. Para que dure más es aconsejable ponerle espuma. Para coser todos estos recuadros usted va a necesitar una máquina industrial de tapicería, si es que le va a poner espuma. Si usted no desea ponerle espuma, quiere coserle nomás los cuadritos en tela o en vinilo o en cuero, pueda que usted lo haga en una máquina industrial de coser ropa, pero es aconsejable ponerle espuma, ya sea de 1/4 o de 1/8 de grueso. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Les voy a dar la idea cómo usted lo puede hacer. Empezamos. Los viniles que voy a estar utilizando es este, blanco, y voy a estar utilizando vinil negro. La espuma que le voy a poner es esta, es de 1/4 de pulgada. Entonces, como yo quiero que esto dure, quiero que quede bien resistente, le voy a poner esa espuma. De lo contrario, yo no le pusiera nada. Y le voy a poner pegamento. Aquí ya tiene pegamento lo suficiente para que esto se detenga. La pistola esta la compré en la Home Depot, viene con un tanque y costó como 54 y algo así, $54 con centavos, hace mucho tiempo. Ahora no sé exactamente cómo el precio. Y el pegamento que estoy utilizando se le conoce como Lansdowne Tap. Sé que por ruido no me escucharon lo que dije. El pegamento que estoy utilizando se le conoce como Lansdowne Tap and Trim Glue. Ya tiene pegamento. Y lo que voy a hacer es escuadrar el material. Y lo voy a marcar por acá porque le voy a poner muchas rayas. Ok, lo primero que voy a hacer es escuadrarlo. Lo agarro acá. Veo que ahí esté bien. Y aquí está bien. Veo acá. Pongo una raya. Y pongo otra raya. ¿Sí? Y ahí está. ¿Qué es lo que hago ahora? O lo que va a hacer usted va a ser tirarle la raya de lado a lado. Acá. Ahí está la raya. Usted lo puede recortar o lo puede dejar así. Ok, ya puse esas líneas. Ahora lo que va a hacer usted es cortar cuadro por cuadro. ¿Cuánto tiene ese cuadro? Tiene 2 pulgadas. 2 pulgadas tiene por 2, pero usted le va a dar media pulgada a cada lado de aumento. Son 2 más media y media son 3, 2 más media y media son 3. Entonces usted va a cortar una pieza de 3 por 3. Eso es lo que usted va a cortarla, 3 por 3. Una raya a 3, así. Y le voy a poner la raya acá ya.
Ahí ya está. Tiene que tener de esta línea a esta línea 2 pulgadas. Ahí está, 2 pulgadas. Usted va a coser sobre esa línea. Estas simplemente son de aumento. Voy a ponerle, como voy a hacer mucho de esto, son como 6 de estas bancas. Voy a marcar todo el material, la misma medida esta. Así voy a marcarlo todo. Y eso lo voy a hacer fuera de cámara, simplemente para economizar el tiempo. Ahí está ya. Son necesarias todas estas líneas. Si usted no tiene práctica haciéndolo, estas líneas son bien necesarias. Usted tiene que ponérselas. Para los que llevamos tiempo trabajando en esto, tenemos unas guías que nos ayudan con esto, con la costura. Lo voy a hacer así, con esas rayas, por si usted no tiene las guías, como usted lo puede hacer. Aparte de eso, si no tenemos esas guías, tenemos nosotros marcada la parte en la máquina, que es media pulgada, que es 1/4, y llevamos el material sobre esa marca y automáticamente le vamos agarrando media pulgada o 1/4 de pulgada. Ya tengo yo todas esas marcas. Como son cuadros de 3 pulgadas los que voy a cortar, entonces ahora yo tengo que ponerle esas líneas acá. Así tengo que ponérselas. Le pongo acá, así. Este es el material blanco y voy a hacer lo mismo en el material negro. Me voy a concentrar nomás en uno. No hay necesidad de que marque todo eso y que lo corte, porque eso lo voy a hacer fuera de cámara en los otros. Me voy a concentrar en de aquí para acá. Ahí me voy a concentrar. Aquí todo me voy a concentrar a marcarlo. Eso lo voy a hacer después. Y así yo voy a seguir marcando todo esto. 3 pulgadas. Que quede terminado de 2 pulgadas. ¿Qué es lo que sigue ahora que ya está todo marcado? Lo que sigue ahora es cortar. Esto lo voy a dejar para los otros o para la banda incluso, porque puse pegamento, se me estaba despegando. La tijera tiene que tener bastante filo para esto. Usted va a cortar en la raya de en medio. Ok, esto es todo. Lo blanco, esto es, pero voy a sacar del material negro lo mismo que esto. Y ahora lo voy a escuadrar exactamente lo mismo que hice anteriormente. Y ahora voy a ponerle las rayas para sacar los cuadros. 3 pulgadas ya con el aumento, a que quede terminado de 2 pulgadas. Y ya de una vez le voy a poner las rayas acá, de una vez todo.
Después de que lo marqué, ahora lo que voy a hacer es ponerle las rayas, rayarlo. Ok, ahora voy a cortarlo. Ya tengo recortado todo, lo que es lo blanco y lo negro ya está listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es ir a coser pieza por pieza, una blanca, una negra, una blanca, una negra, y así hasta formar el cuadro, este cuadro. Eso es lo que voy a hacer a continuación, ir a coserlos. Antes de usted empezar a coser, tiene que asegurarse de que la máquina esté funcionando muy bien, ya sea una máquina industrial de coser ropa, si es que usted va a coser esos cuadros, sin espuma. Y si usted le va a poner espuma, tiene que ser una máquina, preferible una máquina industrial de tapicería. Preferible. Por ejemplo, usted nota de que le cambié el hilo, pero aquí me reventó. Puede que haya metido mal el hilo. Y esas son cosas que usted tiene que revisar antes de empezar a coser. Y vuelvo a meter el hilo. Y vamos a coser en una pieza de material negro. Y necesito ver, está bien. Usted tiene que ajustar la máquina. La puntada está muy grande. Yo necesito hacer la puntada bien pequeña acá, porque le voy a recortar el material por abajo. Ok, pienso que ahí está bien. Ahí está bien sin espuma. Pero cuando le ponga espuma, pienso que me la va a hacer un poco más pequeña. Ahí está bien. Ok, ahora vamos a unir. Vamos a coser una pieza negra con una pieza blanca. Así. Por ejemplo, ahí está esa. Yo simplemente voy a poner la pieza negra y voy a unirlas así. Remato. Remato. Yo puedo seguir este mismo orden cosiendo así, una negra, una blanca, coser bastante. Aquí tengo una. Lo que sigue ahora es ponerle una blanca. ¿Qué es lo que sigue después? Ponerle una negra. Son 14 pulgadas. 14 pulgadas. Si son 14 pulgadas, son 7 cuadros. 1, 2, 3, 4. Me faltan 3 más. Ok. Uno negro. Uno blanco. Y ya con este 2, 4, 6, ya este es el último que voy a coser acá.
Ahí ya tengo una línea. Ahí está la línea. Son 7 líneas de estas, porque son 14 por 14. Son 7 líneas, 7 piezas igual a esta. Ok, pero aquí viene lo siguiente. Si el primero fue blanco, note, el primero fue blanco, el último fue blanco, entonces ahora el primero tiene que ser negro y después uno blanco, porque tiene que quedar uno y uno, de abajo hacia arriba y hacia los lados, y así me voy. Ok, 2, 4, 6, 7. Ahí ya están 7. Acá empezó en negro y terminó en negro. Este es al revés. Ahí ya va a ir formando el cuadriculado. ¿Puede verlo? Y así yo voy a coser todas las demás piezas. No les voy a mostrar el proceso, pero ahí ya tienen la idea ustedes. Voy a coser las otras 5 piezas similares a estas. Ok, aquí tengo ya los otros 5. Estos los cosí un poco diferente para avanzarle más. Es cuestión de diferentes estilos para trabajar. Pero allí está ya. Ok, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Yo tengo que unir aquellas piezas. Tengo que pegar esta con esta y esta con esta. Así unirlas todas entre sí. Ya unir esta tira con esta otra. Yo lo que no quiero es que me haga bordo. Le voy a cortar lo más pegadito a la costura. Ahí lo pueden ver ustedes, lo más pegadito a la costura. Es por eso que yo le hice la costura un poco pequeña. Es por eso de que yo le puse espuma de 1/4 de pulgada, porque le voy a cortar. Ahí no se va a sentir nada de bordo. ¿Notó? Yo puedo agarrar esto así y no se siente nada. Lo estiro, procuro abrirlo y tampoco le pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene un refuerzo de espuma por abajo. Y voy a hacer lo mismo con todo esto, a recortarle acá. Asegúrese cuando esté cosiendo que vaya la costura sobre la otra costura. Si le queda movido así, no le va a funcionar. Si le queda así, tampoco le va a funcionar. Tiene que quedarle así. Vamos a revisar el hilo. Hay bastante hilo y vamos a empezar a unir estas piezas. Ok, simplemente vamos a coser sobre la costura y vamos a ver que quede exactamente sobre la costura de abajo. Y ahí está. Nos venimos cosiendo despacio. Asegúrese que le quede bien. Ahí está. Y le hago así. Y ahí lo puede ver usted.
Muy bien. Ok, seguimos cosiendo. Le puede abrir así para ir viendo con más seguridad. Y usted lo va viendo así. Oh, dice, ahí está. Perfecto. Y hace lo mismo acá. Si tiene que jalar una poquito para que le dé, usted lo hace. Pero no va a ser necesario. Y ahí tengo una bendecida. Veamos. Al recortarle aquí hace que esto se amolde mejor. Pero ahí está uno. Así yo voy a unir este, voy a unir los otros. Les estoy cortando, estoy haciendo lo mismo simplemente para eliminar el bordo. A lo mejor usted se pregunte por qué le dio el aumento y ahora le está cortando. Porque es mucho más fácil coserlo así, a no darle mucho aumento y coserlo casi a la orilla. Es mucho más fácil coserlo así como lo cosí y después recortarlo. Ahí está. Bueno, ya tengo este y tengo este. Vamos a empezar a unir estas piezas. Si nota, aquí está negra, aquí está blanca y aquí está otra blanca. No se puede. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente le voy a dar vuelta y que siga lo cuadriculado. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco y así sucesivamente todo. Me voy a unir este con este. Y me lo llevo así despacito, despacito. Esto nos tiene que quedar bien bonito. ¿Okay? Veamos. Y así vamos a unir las otras piezas. Esta es la última pieza que yo voy a coser. Y tiene que llevar el mismo orden: negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, y este es negro y ya aquí es blanco y ya hace ya el cuadriculado completo. Y simplemente nos aseguramos que la costura nos vaya dando. Eso es todo lo que usted tiene que asegurar, que la costura le vaya dando. Si tiene que jalarla de abajo un poquito, hágalo. No, yo lo dudo que la tenga que jalar, porque si lo cortó a la medida y lo cosió sobre la costura, no va a tener que jalar. Simplemente acomódelo bien, es todo lo que usted va a hacer. Y ahí yo ya tengo el cuadriculado completo. Ahí lo puede ver usted. Aquí está ya el cuadriculado negro y blanco. Como ustedes pudieron ver, la cosida lleva su tiempo, paciencia, pero ahí está. Ahí está, allí lo pueden ver ustedes. Ok. Una banda blanca o una banda negra. El precio todavía no se le ha dado al cliente. Se le va a dar cuando ya esté. El cliente tiene dinero. El dinero para el cliente no es un problema. Como el cliente quiere algo bonito, que todas las líneas den, ¿qué hay si llevamos esto a otro nivel? ¿Qué hay si hacemos que la banda alinee también? El cliente me puso esa idea y me dijo: lo dejo a tu discreción. Y viéndolo bien, vamos a hacer que la banda alinee. Aquí va a ser como algo que va a requerir un poquito de tiempo. Ok,
Si ustedes notan, las 4 esquinas son negras. Usted va a contar todas las piezas negras. Acá tiene 2 pulgadas más media de costura, más en donde vamos a clavar vamos a darle 4 pulgadas. Cuente las piezas negras. Tiene 12 piezas negras. Ok, cada pieza negra va a ser una blanca. Y cada pieza blanca usted va a cortar una negra para hacer el contraste. Si en la esquina van una pieza negra a un lado, pero como esa esquina hace otra negra, so van a ser 2 piezas blancas por esquina. Usted las cuenta y usted las va a cortar de 3 pulgadas por 4 pulgadas de largo. Y usted va a agarrarse su regla y va a empezar a marcar 4 pulgadas, 4 pulgadas. Ahí, como ya tenía rayado ese material, se me va a hacer más fácil. Pero así va a ser 4 pulgadas. Cuando yo marqué 4 pulgadas, digamos, hacia lo largo, voy a tirar una raya. Todo esto implica tiempo, implica paciencia. Difícil no está. Corto, dándole media pulgada de aumento. Y ahí ya tengo todas las piezas blancas. Si tengo que cortar más, lo voy a hacer. Pero allá ustedes se dan una idea. Aquí hago lo mismo con las piezas negras. Esto es la banda, por así decirlo. Y después de recortar todas estas piezas, lo que sigue es ir a coserlas, a unirlas entre sí. No se vaya a confundir acá. ¿Es negro? No le vaya a poner negro. No. Tiene que ser blanco, porque usted va a hacer el contraste allí. O sea, así. Blanco en donde está negro y negro en donde está blanco. Esa es una esquina. Me quedó un poquito larga una pieza de esas, pero yo la voy a recortar después. Después de que uní 2 blancas entre sí, sigue una negra. Y note aquí lo que va a hacer. Y así me voy a ir uniéndolas. Una negra, una blanca. Voy a llegar. Son 7 piezas las que tengo que unir. Pero voy a llegar. Cuando ponga la número 7, después sigue, si la número 7 es una blanca, voy a coser otra blanca para que formule la esquina. Ahí puede verlo usted. Las cuento. No se vaya a confundir, es fácil de confundirse. Esto va así. Sigue una blanca. Después pongo otra blanca para que formule la esquina. Y aquí vamos a verlo. Ahí ya formula la esquina. Las 2 piezas blancas formulan la esquina. Y de ahí sigue llevando el orden normal. O sea, una blanca sobre una negra. O viceversa. Así usted va a coser todas las piezas. Note la otra esquina. Si usted le pone negro en las esquinas, no va a ser el cuadriculado. Se va a ver bien, sí, porque va a ver negro, pero va a perder el orden. Y aquí ya tengo una esquina, y ahí sigue una negra, una blanca, una negra, una blanca, una negra, y de ahí sigue otra esquina. En la otra esquina ya van 2 blancas. Y aquí las tengo, las 2 blancas. Estas unen acá. No se vaya a confundir en el orden, Esto hay 2 maneras como se puede hacer. Hay otra forma más como se puede hacer todo esto. La banda. Ok, ya tengo esto. Yo lo que voy a hacer ahora es recortarle acá. Recortarle acá. Lo más pegadito a la costura. Recortarle a todo.
Cuando usted ya haya terminado de recortar, eso ya no tiene mucho bordo, entonces usted va a cerrar toda la banda. Aquí usted tiene que asegurarse que las costuras den. Si dan las costuras una encima de la otra, automáticamente el color le va a dar o el diseño va a seguir su orden. No hay una regla específica que os diga que usted va a empezar de una esquina o de cierta parte en este cuadriculado. No, puede empezar de cualquier lugar donde usted se le haga más conveniente. Ahí la máquina tiene una marca. Es media pulgada de la aguja hacia esa marca. Yo pongo el material sobre esa marca y coso. Automáticamente yo le estoy agarrando media pulgada al material. Y yo me aseguro que las costuras vayan dando. Cualquier cosa que usted note que la costura no le da, usted puede jalar un poquito el material, ya sea el material de arriba o el material de abajo. Si usted notó, yo en la esquina le hice un recorte simplemente para que se amolde mejor la banda a la esquina. Usted asegúrese de ir revisando a la misma vez. No vaya a ser que por el lado de afuera usted ve que las costuras dan, pero por la parte de adentro sea lo contrario. Si es así, a usted le va a tocar que descoser y corregir ese error. Ahí pueden verlo ustedes. Todo está yendo bien tal y como se ha planeado. Le hago un saque en la esquina simplemente para que se acomode mejor el material. Y así yo me voy a ir cerrando toda la parte esta. Despacio, usted se va a ir despacio, asegurándose de que todo vaya bien. Y acá ya cierra toda la banda. Y ahí está. Aquí le tengo que hacer unos cortes en la esquina. Y ahí pueden ver ustedes. Acá yo le voy a cortar a un lado. El lado de adentro. ¿Por qué? Porque de esa forma se amolda mejor la funda a la espuma. No pierde, por así decirlo, no queda redonda, queda exactamente cuadradita. La grapa que voy a utilizar son de 3 octavos por 3 octavos de acero inoxidable. Usted va a poner la funda y se va a asegurar que quede bien centrada en las esquinas. Lo bueno de esto es de que no lleva botones. Hay algunos asientos o bancas similares a esto que llevan unos botones bien pequeñitos. Y eso sí cuesta más. Pero todo trabajo que cueste, así es como se cobra. Y empiezo yo a meter la funda de las esquinas. Usted va a empezar a clavar esa funda. Asegúrese que el jalón vaya parejo. No le jale más a un lado y al otro menos. Tampoco es importante que la funda no quede estirada de la parte de abajo, estirada hacia alrededor. ¿Por qué? Porque va a tender a perder la forma. Llégala bien. Y aquí yo le pongo una grapa. Pueda que esa grapa yo al final se la remueva, simplemente para que una guía para seguir clavando. Y pongo una grapa en el material blanco. De ahí yo me voy a ir acomodando la funda y clavándole a todo alrededor. Y ahí está. Si yo tengo que desclavar para acomodar la funda, yo lo voy a hacer. Y ahí sigo clavando. Esto ya es lo fácil. Esto ya es como se dice, es pan comido. No cuesta nada. Esas líneas que usted ve ahí simplemente las dibujó el cliente más o menos para entender bien lo que él quería. Pero en sí las líneas no estaban bien centradas.
Aquí le hago un corte, aquí le hago otro corte y le recorto abajo. ¿Para qué? Bueno, para que no haga tanto borde en las esquinas, porque esto ensambla en un cromo. Este cliente siempre trae este tipo de trabajos. Es una boutique y siempre se le trabaja mucho en detalles, en pequeñas cositas. No pide precio. Uno le da el precio cuando ya terminó el trabajo, pero uno no se pasa. No es que porque no pide precio el cliente uno le va a cobrar demasiado. No, hay que cobrar lo razonable. Remuevo esta grapa. No me gusta porque se estiró el material allí y al estirarse se ve que pierde la forma. Ahí está. Le voy a recortar bien acá y ahí lo pueden ver ustedes. Todavía me falta que ponerle un material negro en la parte de abajo, y el material negro que lleva es este. Es un material especialmente para los muebles. Hay uno muy similar a este que es para los barcos, pero este es tela y el que se le pone a los barcos es un tipo vinil marino, pero tiene casi la misma textura. Y básicamente esto ya está terminado. Lo que sigue ahora, después de esto, es pegarle una buena limpieza. Y aquí ya está limpiado. Ahí lo pueden ver ustedes. Es el primero de varios que voy a hacer. Implica paciencia. Es todo lo que necesita, paciencia. Pero si usted no tiene práctica haciéndolo, usted lo va a hacer. Yo le doy la idea. Ahí lo puede ver. Sigue el orden, el color, el cuadro. Sigue el orden. Si tantito se equivoca va a perder ese orden y va a ser bien notable. Si ustedes notan, tiene 2 pulgadas. Tal y como habíamos hablado, esto iba a quedar terminado de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Si ustedes notan, el color blanco hace que se vea un poco más grande el cuadro en el color blanco, pero no. Tiene la misma medida tanto el color negro como el color blanco, o el cuadro negro como el color blanco es la misma medida, 2 pulgadas por 2. Es así. Como ustedes se pudieron dar cuenta en el video, el procedimiento no está tan difícil, que lo que se requiere es cuadrar bien el material, marcarlo bien y coserlo sobre esas marcas. Y nota qué bonito quedó. El propósito de mis videos es darles una idea a ustedes sobre cómo pueden hacer ciertos trabajos relacionados a tapicería. Pero déjenme decirle que yo le puedo dar la idea en todos los videos, le puedo mostrar cómo hacerle. Pero si usted nunca practica, se va a quedar simplemente en una idea. Esa idea con el tiempo se le va a ir yendo de su mente. Si usted no la practica, con el tiempo ya esa idea no va a existir en su mente. Entre usted más sabe, usted más vale. Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así es que, hasta luego, chao, chao.